Primera carta a los Corintios. La introducción. Pablo escribe para corregir la falta de amor en la iglesia. Todos los abusos entre creyentes tienen esa marca, la falta de amor. Pablo recibió una carta de la casa de Cloé haciéndole consultas sobre varios temas. El formato de consulta se ve en la frase en cuanto a esto, en cuanto a aquello, en cuanto a lo otro, que aparece en capítulo 7, verso 1, en capítulo 7, verso 25 y en capítulo 8, verso 1. Esa sección en particular trata de cosas dudosas. El reporte de la casa de Cloé invita a que Pablo exprese en esta carta la naturaleza de la vida cristiana, y al centro de ella se hallan la espiritualidad y el amor. El trasfondo. Los creyentes de la casa de Cloé escribieron a Pablo una carta llevada por Estéfanas, Fortunato y Acaico, que quizá contenía un reporte del estado de la congregación, así como preguntas sobre la vida de la iglesia. Pablo les conocía bien, pues estuvo año y medio en Corinto según Hechos capítulo 18, verso 11. Esta carta se divide en 5 partes. La primera sección, capítulos 1 al 4, sobre la unidad de la iglesia. La segunda sección, capítulos 5 al 6, trata la inmoralidad en la iglesia. La tercera sección, capítulos 7 al 9, contiene enseñanzas generales de las cosas dudosas de la vida cristiana. La cuarta sección, capítulos 10 al 14, desarrolla cosas prácticas de la vida eclesiástica. Y la quinta sección, capítulos 15 al 16, dice que el cuerpo que poseemos, con que nos relacionamos, es estimado por Dios, como lo enseña la doctrina de la resurrección. Profundicemos en el mensaje de esta carta. Veamos la primera sección. En capítulos 1 al 4, Pablo escribe a los Corintios, una iglesia de muchos dones y sabiduría. Creyentes de la casa de Cloé, preocupados y llenos de amor por la congregación, reportaron a Pablo el partidarismo en la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos y algunos yo soy de Cefas. Aquellos decían yo soy de Cristo. Pablo dice que Cristo no está dividido. En el capítulo 2 dice que es Cristo crucificado en quien deben estar centrados los que son espirituales. Lo demás es carnalidad. Capítulo 3 dice que los apóstoles, por su pureza de motivos, han puesto el único fundamento posible para la iglesia. En capítulo 4 los apóstoles son servidores y administradores de la gracia de Dios. Y mientras los creyentes en Corinto se pelean por honrar a ayos o guías envanecidos, los apóstoles sufren y son perseguidos y difamados. Por tanto, ellos deben imitar la humildad de Pablo, su instructor o mentor. En la segunda sección, en capítulo 5, Pablo pone sobre la mesa el caso de un miembro de la iglesia que tiene por mujer a la esposa de su padre. Le llama fornicación y en lugar de vanidad de liderazgos, les invita a eliminar ese problema de la iglesia antes que su influencia haga daño a todos. En capítulo 6, les reprende por no tener líderes maduros para dirimir los conflictos entre ellos. Les recrimina por acudir a los tribunales. Pablo les confronta con otra justicia, la de Dios, a la que se someterán cosas mucho más serias, no las que juzgan los hombres en las cortes, sino las injusticias que pueden abrir o cerrar las puertas del reino de Dios. Al final les habla de los excesos y desórdenes morales diciendo que su cuerpo es de Cristo y es templo del Espíritu Santo, y el término que se usa se refiere al lugar santísimo. La tercera sección trata lo siguiente. En capítulos 7 al 9, Pablo discute temas que tienen que ver con la libertad cristiana, casarse o no casarse, comer o no lo sacrificado a los ídolos. Sobre lo primero, el matrimonio, dice que el ideal es quedarse en el estado en que fuiste llamado. Sin embargo, aclara que la soltería es para quienes pueden llevarla, y lo que han de hacer con su vida es entregarla a Cristo como Pablo lo hizo. Sobre la comida del templo, si bien los ídolos nada son, recomienda limitar la libertad para no herir a los hermanos débiles. De hecho, Pablo menciona que en su caso ha puesto de lado toda su libertad con tal de ganar a alguno, viviendo bajo la ley del amor de Cristo. En la cuarta sección, capítulos 10 al 14, Pablo menciona problemas que tienen que ver con cosas prácticas de la iglesia, con la adoración en la iglesia y con los dones espirituales. En capítulo 10, la idolatría de los judíos se usa para advertir en contra de la cercanía a los altares y templos paganos. No deben participar de las comidas del templo pagano. En capítulo 11 a las mujeres les dice que deben usar lo que culturalmente servía como señal de autoridad y decencia en la iglesia de aquellos días. En ese caso era cubrirse la cabeza.
enseña que la cena del Señor no debe mezclarse ni sustituirse con comilonas y bebidas. Tomarla dignamente o indignamente se refiere a la manera ordenada o desordenada de hacerlo. Sobre los dones espirituales, enseña que son para edificación, no para lucirse, porque eso es falta de amor. De ahí el himno del amor del capítulo 13. Por ejemplo, en capítulo 14 les dice incluso que es mejor predicar para edificar que hablar en lenguas. En la quinta sección, en capítulos 15 al 16, Pablo dice que el evangelio el cual él ha recibido y predicado y los corintios han creído tiene como parte integral la resurrección de los muertos. Que Cristo resucitó fue atestiguado por Cefas, es decir, Pedro, por los 12, por más de 500 a la vez y por Pablo mismo, por lo cual había muchos testigos oculares cuando se escribió esta carta. Negar la resurrección niega el evangelio y lo hace vano. Para superar el problema de la muerte introducida en el mundo por Adán y terminar con la muerte, se requiere de la realidad de la resurrección. La falta de amor es en contra de mí mismo. Es falta de amor a mí mismo negarme a creer el glorioso futuro de la resurrección que Dios me ha reservado. Pablo cierra la carta presentando instrucciones finales sobre la ofrenda, sobre sus planes para visitar Corinto y menciona a 5 familias a lo largo de la carta. A la familia de Cloé, al principio de la carta, y aquí al final a Estéfanas, Fortunato y Acaico, procedentes de Acaya, y a la familia de Aquila y Priscila, oriundos de Asia Menor, todos al servicio del Evangelio. Esta carta corrige la falta de amor de una iglesia llena de dones y sabiduría, y ese es el mensaje de la primera carta a los Corintios.